Guatemala, por ejemplo, no existe hasta hoy un registro que permita saber qué tipo de biodiversidad existe y por lo tanto, si la ley entrara en vigencia, no habrá control sobre qué planta, raíz, verdura, fruta o grano es registrado como nuevo o de qué región si no hay certeza de su origen. Otro tema que ven con preocupación los diferentes sectores es la legislación de la ley, pues no hay una unidad que la regule y en todo caso los que deberían hacerlo quedaron fuera de la normativa. Estamos hablando de biodiversidad y deja fuera al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas y al Instituto Nacional de Bosques, que las tres son instituciones que tienen que velar por el tema de la biodiversidad, y le deja al MAGA, al Ministerio de Agricultura, todo el poder de tomar decisiones sobre patentar biodiversidad. Aunque quizá el artículo más controversial dentro de esta ley sea el 46 y los 550 millones de quetzales que nada tienen que ver con la normativa y por el cual la mano de los diputados que votaron se alzó para aprobarla. Aunque las irregularidades van más allá de los puntos que se tocaron en este reportaje, queda analizar el tema de los híbridos y los transgénicos y cuánto consumimos de esos productos. Vienen a afectar directamente a la gente más pobre, pues. Cualquier cosa, ¿no? No lo van a traer a un país donde sus inventos no estén protegidos. Estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Los alimentos para consumo ya no son los mismos que consumíamos hace décadas. Los mejoramientos genéticos han convertido las frutas y vegetales en superfrutas y supervegetales y se han creado nuevas variedades a partir del cruce entre dos o más de ellas. La primera generación de alimentos son los orgánicos. No contienen fertilizantes, pesticidas, fungicidas y ningún tipo de químico, pero estos alimentos son mucho más caros que los que se consiguen en el mercado tradicional. Por ejemplo, por una ensalada de tomates, lechuga y pepino cosechados de manera orgánica, usted tendrá que pagar hasta 5 veces el valor que los híbridos que regularmente consigue en un mercado cantonal. ¿Pero qué es un híbrido? Los híbridos son hechos a través de procedimientos tradicionales de mejoramiento en base a ciencia. Los híbridos normalmente los hacen mejoradores, que son ingenieros agrónomos normalmente. Y estos híbridos pues, son materiales muy uniformes que tienen destinados para alta producción. Cuando se cruzan, entonces el resultado de esto se llama híbrido. Híbrido viene de la palabra latín híbridos, que significa cruce. La cantidad de vegetales que se genera a partir de semillas modificadas es enorme. Incluso algunas variedades ni siquiera tienen margen de producción mixta. Bueno, en muchos cultivos, por ejemplo, hablemos de los cultivos más importantes o más tecnificados, en tomate el 100% es de híbridos. ¿Y entonces en qué consisten los transgénicos? El transgénico implica manipular el ADN, agarrar el ADN en laboratorios. Por ejemplo, si le comento la resistencia a insectos, por ejemplo, hay una bacteria que produce una proteína que si los insectos se la comen, no toda, un grupo de insectos, esa proteína se la comen. Entonces, ¿qué es lo que se ideó? Agarrar el gen que produce esa proteína, que se la comen ciertos insectos, y ponerlo dentro del maíz, de tal manera que ese maíz ya tenga dentro de su constitución hereditaria ese gen y sin ser bacteria sea capaz de producir esa proteína que los insectos la comen y se mueren. Entonces ya no hay que aplicar insecticidas. En Guatemala el uso de transgénicos es prohibido y por lo tanto no hay ente que lo regule. Sin embargo, bajo el amparo de un decreto es posible experimentar con ellos. Si usted quiere hacer experimentación con transgénicos, se apoya en el acuerdo ministerial 386, pero es solo experimentación. Cuando el experimento termina, se queman las plantaciones y permite producir transgénicos para exportación, no para uso en Guatemala. La gran mayoría de alimentos que se ven en los diferentes mercados de Guatemala son híbridos porque contienen agroquímicos. El problema con estas variedades es que las semillas que se generan a partir de ellas no producen la misma calidad de productos que las primeras cosechas o sencillamente son estériles.
Los riesgos que los expertos visualizan a largo plazo en el contexto nacional son, por ejemplo, que el agricultor siempre tendrá que comprar semillas para poder cosechar, y de esta manera la forma tradicional se irá perdiendo, y cuando en el mercado solo existan marcas patentadas, los precios se elevarán y no habrá marcha atrás ni opciones, porque las antiguas formas de cultivo habrán desaparecido. En el mundo la legislación sobre los híbridos y transgénicos es muy diversa. Por ejemplo, en Europa solo se permiten unos cuantos cultivos para el consumo humano, pero los animales sí pueden consumir grandes cantidades de transgénicos y los humanos se alimentan de esta carne, lo que también genera controversia. Estamos hablando de organismos genéticamente modificados, de transgénicos, que están siendo prohibidos ya en muchas partes del mundo. Han sido prohibidos ya en Europa, vienen de retroceso y entonces necesitan lugares fértiles donde pues las leyes sean más permisivas para ellos y puedan desarrollar estas acciones. Guatemala está considerado como uno de los pocos países megadiversos y debido a ello el interés por transnacionales como Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, Novartis y Seneca, entre otros. Tratar de identificar qué componentes tiene la fruta o verdura que compramos es difícil, pero lo más seguro es que lo que se genera en grandes cantidades o cantidades industriales contiene más organismos genéticamente modificados. Ahí teníamos entonces la aclaración de todo lo que sucede en torno a esta importante ley. En otros temas, un reciente documental realizado por una televisora internacional ha puesto los ojos y el interés en esta ciudad perdida, la ciudad de Samabaj. Tuvimos la oportunidad de platicar con dos personas que están involucradas en la investigación y esto es lo que compartían acá en Viva la Mañana. Bueno, y esta mañana le habíamos adelantado que vamos a hablar de un sitio arqueológico que se encuentra en las profundidades del lago de Atitlán. Sí, una riqueza, una belleza cultural de nuestro país y que recientemente ha cobrado relevancia, recientemente ha cobrado cierto interés en nuestra Guatemala y también a nivel internacional por un documental que se produce y que es transmitido ahora por National Geographic, en donde se nos muestra la belleza de este descubrimiento, lo que podría significar otro capítulo en esa identidad que nosotros tenemos en nuestra Guatemala, en ese periodo maya que claro nosotros conocemos pero que a la vez desconocemos, y estos descubrimientos dicen son tan importantes empezar a conocerlos, a desarrollarlos, así es que esta mañana hablamos de Samabaj en las profundidades a unos 30 metros debajo del agua del lago de Atitlán aquí en nuestro país. Vamos a hablar entonces esta mañana con nuestros invitados. Tenemos aquí a a Rosa María Chan, viceministra de Cultura. Muy buenos días, Rosa María, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación también. A usted, muchas gracias. Y también a Roberto Samayoa, que, bueno, debemos decir, en 1996 empieza ese descubrimiento de Samabaj y la persona responsable de ahora nosotros poder conocer esta riqueza de nuestro país. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por el espacio que nos están permitiendo para poder informar a toda la audiencia correctamente qué es lo que está sucediendo o qué ha sucedido y de qué se trata. Es algo que debemos admitir, no muchos conocían de nuestra Guatemala. Este sitio arqueológico que se encuentra debajo del lago de Atitlán, no muchas personas lo conocen, y ahora con este documental que sale en National Geographic viene y se renueva el interés que nosotros tenemos por conocer nuestra cultura, nuestra identidad, todos esos sitios arqueológicos que pueden estar sumergidos, escondidos en nuestro país. Roberto, quiero empezar, claro, que nos comentes cómo empieza el descubrimiento de Samabaj, que precisamente debemos decir que es una fusión entre tu apellido, Samayoa, y Abaj, que significa piedra, tengo entendido. Cuéntanos cómo empieza este descubrimiento. Sí, es correcto. Bueno, este es un trabajo prácticamente que ya se volvió un trabajo de son 20 años de estar buceando constantemente todos los fines de semana en el lago de Atitlán, y fui descubriendo, la verdad que fui descubriendo cosas sumamente interesantes que me apasionaron, y esto ya se volvió un proyecto de vida. La primera vez que te sumergiste, digamos, en Atitlán, y tú veías, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, que dijiste, aquí tengo que seguir viniendo, tengo que seguir investigando lo que podría haber debajo de estas aguas? Bueno, después de muchas inmersiones y cosas que se oían, porque mucha gente ha buceado el lago de Atitlán y ha sacado algunas cosas importantes del lago de Atitlán, pero yo en lo particular, cuando yo hice contacto con la primera pieza, me empezó a llamar la atención y despertó en mí un gran interés y mucha curiosidad de entender qué había sucedido en este entorno, en este lugar,
Lo conozco desde niño, ¿verdad? Y he pasado ahí muchísimas, cientos de horas, ¿verdad? En el lago de Atitlán, y para mí me siento con una responsabilidad de devolverle algo de todo lo que me ha dado a mí el lago de Atitlán. Lo primero que empecé a hacer fue que las cosas que estaban pues rotas, una otra cosa, pues siempre las dejé como puntos de referencia, ¿verdad? Pero es tan delicado, ¿verdad? Que son cosas que están en un proceso casi de destrucción, que cuando encontré algo, acudí al Ministerio de Cultura y Deportes y les indiqué que había encontrado y empecé a registrar una que otra pieza. Al pasar el tiempo, esto se empezó a volver un poco más importante y dije yo, esto es una responsabilidad enorme la que tengo en mis manos, y me empecé a constituir, me di a la labor de constituir un museo. Una labor que parece ser que es un poquito así, muy sencillo decirlo, ¿verdad? Pero las piezas, con toda la responsabilidad del caso y con esta colección que fui recobrando y con el apoyo del ministerio, ahí en Panajachel, en la Posada de Don Rodrigo, que se dio un lugar gratuitamente, porque manejar esto y se necesita seguridad al respecto de esto. Entonces ahí se constituyó el primer, es decir, un museo que sería interesante que los guatemaltecos conocieran un poco más de su patrimonio. Seguidamente de todo esto, en todo mi interés, porque te quiero decir que yo tengo más o menos, haciendo cálculos, unas 300 horas bajo el agua por año. A través de estos 20 años, o sea, las exploraciones, las investigaciones, se dan paulatinamente, se dan de una manera lenta, podríamos llamarlo, según el punto de vista de algunos. Y algunos expresan la preocupación de que autoridades, de que el gobierno quizá no den el apoyo suficiente para poder venir y acelerar quizá el ritmo de las investigaciones, el venir y empezar a descubrir qué hay allá abajo, empezar a quizá explotar esto, a desarrollar este sitio arqueológico que es una joya para nuestro país. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Se le ha dado el apoyo suficiente a desarrollar este sitio en específico? Bueno, de parte del gobierno, en los distintos gobiernos pasados, sí se ha autorizado los proyectos arqueológicos. Tú sabes que en Guatemala es un poco difícil porque en la parte del patrimonio cultural no tiene recursos, lo que tiene es muy poco, y Guatemala es 100% arqueológica. De hecho, sí sabemos que por las mismas investigaciones, no solo el lago de Atitlán tiene vestigios arqueológicos, lo tenemos también en otros lagos de Guatemala y también en el mar. Pero digamos lo que ha tomado relevancia es este sitio Samabaj a partir del reporte de Roberto, y en este sitio se han desarrollado ya investigaciones arqueológicas. ¿Por qué es lento? Porque una investigación científica pues tiene que llevar detalles, pero sin embargo aquí también depende de los fondos que se puedan obtener, y en este caso ha habido un proyecto arqueológico dirigido por la arqueóloga Sonia Medrano con el apoyo de varias empresas, entidades que se han interesado, el mismo Roberto también ha estado involucrado en eso, y sí se ha podido lograr desarrollar el mapa de sitio, sí se ha recuperado también material cerámico para poder analizarlo y determinar de qué época es. Todo lo que está mencionando Roberto está documentado ya en algunos informes que Sonia ha entregado al ministerio, porque se tiene que entregar informes y presentar en los simposios de arqueología que sí se ha hecho. Y actualmente, bueno, desde el año pasado se estableció el proceso para elaborar el plan de manejo del sitio. Sí ha sido un poco lento porque al incluir a varios actores y que sea participativo, como son diferentes mentes, tienen diferentes ideas, y en el caso a nivel local, porque lo que se buscaba era también integrar a la gente local y municipalidad, lleva un proceso más lento porque la dinámica local es distinta a la de las instituciones. En el caso nuestro, pues tal vez es lento, como siempre se ha mencionado, pero se debe también a la gran cantidad de arqueología, de vestigios que hay en el país, el poco personal y los recursos. Sin embargo, los proyectos sí se han respaldado, y por otro lado, desde hace algunos años se integró Samabaj en la lista indicativa para nombrarlo Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero no se ha logrado. No se ha logrado porque tenemos que cumplir varios requisitos, hay procedimientos. En este caso, el Estado de Guatemala tiene que ratificar la Convención de Patrimonio Subacuático que ha emitido la UNESCO, y esto hubo un decreto del Congreso de la República del 2007 donde lo aprueba, pero todavía pasa ratificación a través de Relaciones Exteriores. ¿Qué nos puedes decir del furor que está causando este documental? ¿En algún momento te imaginaste, al empezar hace 20 años a descubrir esto, que en algún momento íbamos a ver en toda Latinoamérica un documental proyectando pues esta Atlántida Maya, como le han llamado? Bueno,